No durarás una semana viviendo conmigo, me dijo sin siquiera mirarme a los ojos, como si ya supiera el final de la historia antes de que comenzara, y fue en ese instante, con la maleta todavía abierta a mis pies y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho, cuando entendí que aquella frase no era solo un reto, sino una sentencia cargada de desprecio, de miedo y de heridas que ninguno de los dos había sanado, porque no siempre las palabras más duras vienen de enemigos, a veces vienen de quienes más cerca tenemos. Yo acababa de perder mi empleo, mi apartamento y, en cierto modo, mi orgullo, y la única puerta que me quedaba era la suya, la de mi hermano mayor, el mismo que siempre fue fuerte, exitoso y aparentemente invencible, el mismo que desde pequeños cargó con la responsabilidad de ser ejemplo mientras yo aprendía a sobrevivir a la sombra de sus logros, y ahora estaba ahí, de pie en su sala impecable, oliendo a café caro y a orden, sintiéndome como un intruso en un mundo donde no pertenecía, y aún así, respiré hondo y crucé ese umbral porque no tenía otro lugar a donde ir. Los primeros días fueron exactamente como él predijo, silencios incómodos, miradas cargadas de juicio, reglas no dichas pero firmemente impuestas, como no tocar nada, no llegar tarde, no hacer ruido, y cada gesto suyo parecía decirme que estaba contando los días para verme fracasar, mientras yo luchaba contra mis propios demonios, levantándome temprano, limpiando, buscando trabajo, tratando de demostrar que no era la causa perdida que él creía, pero cada intento parecía insuficiente, porque el problema no era lo que hacía, sino lo que él veía cuando me miraba, una versión antigua de mí, el niño impulsivo, el adolescente rebelde, el adulto que no encajó, y una noche, después de una discusión absurda por un plato mal colocado, explotó y me dijo que yo no sabía convivir, que siempre arruinaba todo, que su vida estaba mejor antes de que yo llegara, palabras que me atravesaron como cuchillos porque confirmaban el miedo que llevaba días creciendo en mi pecho, el miedo de no ser suficiente para nadie, ni siquiera para mi propia familia. Me encerré en el cuarto de invitados, ese espacio que no sentía mío, y por primera vez pensé seriamente en irme aunque no tuviera a dónde, pero algo dentro de mí se negó a aceptar que ese fuera mi final. Recordé todas las veces que me levanté después de caer, todas las noches en que dormí con incertidumbre pero también con esperanza, y entendí que si me iba, estaría confirmando su profecía, así que decidí quedarme, no por orgullo, sino por amor propio, y al día siguiente, cuando él volvió a decirme con frialdad que no duraría una semana, lo miré fijamente y le respondí con una calma que ni yo sabía que tenía, tal vez no dure una semana, pero no porque no pueda, sino porque tú no has querido ver quién soy ahora, y ese silencio que siguió fue distinto, incómodo, pesado, como si por primera vez mis palabras hubieran tocado algo que él llevaba enterrado, y si esta historia ya te está atrapando, recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal, porque lo que viene después no solo cambia la relación entre dos hermanos, sino que puede cambiar la forma en que miras tus propias batallas. Después de aquella respuesta, nada volvió a ser igual, porque no fue una frase lanzada al aire, fue un espejo que lo obligó a mirarse, y aunque no lo admitió en voz alta, lo noté en los pequeños gestos, en cómo dejó de corregirme por todo, en cómo empezó a preguntarme, con torpeza, cómo había ido mi día, y una noche, mientras cenábamos en silencio, me contó algo que nunca antes había dicho, que cuando nuestros padres murieron, él sintió que no tenía derecho a fallar, que cargó con una presión que lo volvió rígido, controlador, incapaz de confiar, y que verme fracasar lo aterraba porque en el fondo temía que yo fuera un reflejo de sus propios miedos, y ahí entendí que su dureza no venía del desprecio, sino del terror a perder el control, y esa revelación nos rompió a los dos, porque llorar juntos después de tantos años de distancia fue como reconstruir un puente que creíamos destruido, y desde entonces la convivencia se transformó lentamente, no en algo perfecto, sino en algo real, con conversaciones incómodas, risas inesperadas y un respeto que nació de reconocernos vulnerables. Encontré trabajo, no el soñado, pero honesto, y él celebró conmigo como nunca antes, y una mañana, mientras tomábamos café, me dijo casi en broma que había pasado más de una semana y que yo seguía ahí. Y yo sonreí porque sabía que el verdadero cambio no era el tiempo, sino la forma en que ahora nos mirábamos, ya no como el exitoso y el fracasado, sino como dos seres humanos aprendiendo a sanar, y comprendí que a veces la respuesta correcta no es defenderse ni huir, sino hablar desde la verdad, incluso cuando duele, porque esa noche, antes de dormir, pensé en cuántas personas se van de lugares, relaciones y sueños porque alguien les dijo que no durarían,
sin saber que muchas veces quien lo dice solo está proyectando sus propios miedos, y si hoy estás escuchando esta historia y alguna vez te hicieron sentir que no eras suficiente, recuerda esto: tu valor no lo define la opinión de otro, lo define tu capacidad de levantarte y seguir. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela y suscríbete al canal, porque aquí seguimos contando historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que una sola respuesta, dicha con honestidad, puede cambiarlo todo.